Eh, Quisiéramos celebrar, digamos, la organización de este seminario, una excelente idea. Yo he podido disfrutar, no todas las charlas, porque justo me coincidía con clases, pero varias de ellas o las he visto un poco después, así que le agradezco a Lu, a Enrique y a Alberto por la iniciativa de organizar el seminario, ¿ya? Me parece una excelente, ha sido muy, muy bonito poder verlo, dan ganas un poco de conversar más con cada uno, ¿cierto? Así que es bueno poder estar conectado en estos tiempos tan extraños, ¿sí? Tiempos de crisis. Bueno, yo cuando me invitaron, traté de decir, bueno, que puedo hablar un poco me fijé un poco en las charlas del otro charlista, y dije, bueno, quizá puede ser más interesante para traer un tema que nos había tocado tanto, que es estabilización, ¿ya? Ver problemas de estabilización para ecuaciones derivadas parciales, ¿ya? Así que por eso elegí hablar de este tema. La presentación me quedó un poco larga, de hecho, ahí sí, de hecho, bueno, son 4 partes, quiero hacer una pequeña introducción al tema de estabilización, vamos a pasar rápido porque, bueno, la mayor parte de la audiencia ya ha escuchado un poco, ¿cierto?, de qué se trata, pero para hacer hincapié en algunos problemas que aparecen, después los vamos a ver bueno, los vamos a ver con un poquito más de detalle para algunos casos particulares, ¿ya? Que va a ser lo que se llama el retardo, cómo considerar retardo en una ley de retroalimentación de tipo feedback. Luego, ¿qué pasa si queremos hacer control tipo feedback, pero no conocemos todo el estado, sino que solamente conocemos una parte de él? ¿Ok? Y luego, pero ya aquí me di cuenta que ya no voy a alcanzar a hablar mucho de eso, es cuando se incluyen algunas saturaciones. Pero lo puse por si acaso alcanzo a mostrar al menos el resultado, ¿ya? Por eso les decía que las slides me quedaron un poco largas, ¿ya? Pero bueno, si alcanzamos a ver hasta el punto 3, yo feliz. ¿Okay? Entonces, vamos acá, primera parte. Bueno, vamos a una pequeña, breve introducción. Bueno, uno puede darse ciertas tareas. Por ejemplo, esta, ¿cierto? Una tarea que yo tengo una llave de la cual sale agua y quiero llenar un vaso, entonces me fijo, ¿cierto?, dónde está el nivel de agua inicial, abro la llave, espero que suba y cuando llega al nivel que yo quiero, la cierro, ¿sí? Eso es una tarea más o menos simple, ¿cierto?, que la hacemos todos los días, y en términos de control de lo que estamos nosotros habituados, sería una especie de controlabilidad, ¿ya? O sea, sería una controlabilidad en realidad. Tenemos un estado inicial, que es el nivel inicial del vaso, luego tenemos nuestro control, que es la llavecita, ¿cierto? La podemos girar y paramos cuando llegamos al nivel que queremos. Obviamente ahí ya nos damos cuenta que no hay una controlabilidad total con este sistema porque no podemos sacar el agua con el sistema tal cual como está, ¿cierto? Pero bueno, pero eso sería una primera tarea en términos de controlabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno trata de hacer eso, es un poco aburrido. Imagínense que es mucha agua, tenemos que estar ahí esperando. Y además, qué pasa si nos distraemos? Bueno, el recipiente se puede llenar, se puede rebalsar, ¿ya? Entonces, otra forma de hacerlo, para evitar estos problemas que en términos de terminología de control, sería que esa labor, tal cual como yo la definí en la slide anterior, no es robusta con respecto a algunas perturbaciones, como puede ser, bueno, ahí puse una llamada telefónica, pero hoy día quizás mejor WhatsApp o, digamos, que estar distraído con algo. Entonces, ante esas perturbaciones, el procedimiento no es robusto. Mucho más robusto es las soluciones que están aquí en las dos figuras, ¿ya? En la izquierda, ya no me acuerdo dónde saqué esta foto, me parece que es una situación en México, pero no estoy seguro, ¿ya? Es un dispositivo muy ingenioso para completar más o menos la misma tarea que estaba antes, pero de forma automática. Aquí ya estamos ocupando tecnología, ¿sí?, para poder hacer la labor de llenar un recipiente con agua y mantener un cierto nivel de una forma automática. En la figura de la izquierda, ¿cierto?, está el dispositivo con la botella invertida, y cuando el perrito toma agua, ¿cierto?, el agua empieza a caer y empieza a mantiene siempre el nivel relativamente constante, ¿ya? Y lo mismo, que tenemos todo este dispositivo en nuestras casas, ¿cierto?, en los estanques de agua que están en los baños,
también es un procedimiento automático para ir regulando y que el nivel del agua quede siempre a una altura constante. Entonces, primero teníamos acá lo que es controlabilidad, ¿sí? Y luego pasamos a hablar ya de estabilización, de hacerlo de una forma un poco más robusta y de forma automática, sin nosotros tener que estar eligiendo un control de acuerdo a dónde comienza. ¿Ya? Acá, bueno, esta es una foto, ahí aparece mi hijo, ¿sí? Que nos divertimos así durante la cuarentena, ¿sí? Los antiguos juegos volvieron a estar de moda, ¿sí? Como el de mantener aquí un palito de escoba en la posición vertical hacia arriba. Entonces esta tarea ya es un poquito menos fácil, ¿ya? Entonces la idea es mantener el péndulo arriba, ¿sí? Y en términos de sistemas dinámicos de teoría de control, uno tiene, ¿cierto?, que la posición del palo de escoba hacia arriba es un punto de equilibrio, inestable, y uno le gustaría quizás mover el palito de escoba de una forma automática para hacerlo estable, ¿ya? Esa es, ¿cierto?, la idea también para este problema. El problema de la estabilización sería la estabilización de un péndulo invertido, ¿ya? Entonces, así, vamos a hacer clic. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo empezaríamos a describir nosotros? Escribiendo algunas ecuaciones. Bueno, son las ecuaciones del péndulo, ¿cierto? Ahí tenemos una figura representativa de la situación, está el péndulo, en donde yo lo considero que está fijo en la base, ¿ya? Y en donde yo puedo aplicar una fuerza de torque, ya está, me refiero ahí con tau, ¿sí? Con tau sería la fuerza de torque que puedo aplicar, digamos, abajo. Y entonces una descripción ocupando, ¿cierto?, ecuaciones diferenciales ordinarias para este péndulo sería la ecuación que está en el recuadro ahí arriba, ¿sí? ml teta punto punto menos mg seno de teta igual tau de t. Entonces es un sistema no lineal, ¿ya? Entonces, para empezar a ver qué podemos hacer, bueno, una estrategia, ¿cierto? Una estrategia muy utilizada es, bueno, linealicemos alrededor del punto de equilibrio que nos interesa. En este caso linealizamos en torno al ángulo θ igual a 0 y velocidad igual a 0, donde nos gustaría mantener el péndulo, ¿cierto? Y, bueno, ponemos todas las constantes igual a 1, para no estar arrastrándola, y tenemos el sistema que está descrito acá en la cajita de abajo, ¿sí? Θ punto punto menos θ igual tau de t. Entonces, aquí uno empieza a ver, bueno, ¿cómo yo podría, imagínense que fuera esto un brazo de un robot, por así decirlo, y yo puedo manejar la fuerza de torque en el codo, ¿cierto? ¿Cómo lo hago para ir definiendo esa fuerza? Entonces, de acuerdo a cómo están definidos los ángulos, ¿cierto? Y pensando, teniendo en mente que para ver el signo del torque estamos ocupando la regla de la mano derecha, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, si estamos en una situación como el de la pelotita, como el de la figura, perdón, en donde el ángulo θ es positivo y pensemos que se está moviendo hacia la izquierda en el caso de la figura, entonces la velocidad también es positiva, nosotros deberíamos aplicar una fuerza que se oponga tanto, en este caso, al signo del ángulo y al signo perdón, de la velocidad angular, ¿ya? Y si estuviera acá del otro lado, tendría que siempre poner una fuerza que se oponga al signo del ángulo y de la velocidad, ¿ya? Entonces, una forma de poder decir, ¿cómo voy a estabilizar esto? ¿Cómo voy a hacer que este sistema que es inestable se vuelva estable? Introduciendo esta fuerza de torque, ¿cierto? Aquí está, ahí sí, es definiendo una regla. Es decir, mira, yo puedo en todo momento estar mirando el ángulo y estar mirando la velocidad angular, ¿sí? Es decir, conozco el estado completo del ángulo. Como una ecuación diferencial de segundo orden, el estado va a estar dado por el ángulo y por la velocidad angular, por θ y por θ punto. Entonces yo considero que mi fuerza de torque la puedo considerar con menos alfa θ, menos beta θ punto, donde alfa y beta son constantes positivas que yo voy a elegir luego de estas dos líneas de análisis que están acá, ¿ya? Entonces, yo digo, una vez que ya defino, le digo al robot, mira, tú mide θ punto y aplica esta fuerza de torque con alfa y beta que yo te voy a dar, ¿ya? Y, entonces, para analizar el sistema dinámico como nos queda, metemos esta expresión para tau en la ecuación que está en el recuadro acá abajito, ¿sí? Y
obtenemos este sistema, ¿cierto? Que está acá, el que está al medio, que es teta punto punto, más beta teta punto, más alfa menos 1 por teta igual a 0. Y tenemos que analizar cómo son las soluciones para ver cómo se va a comportar, al menos, ¿cierto? El sistema lineal, que representa, digamos, el sistema no lineal cerca de la posición de equilibrio inestable. Entonces tenemos que resolver esa ecuación. ¿Y qué queremos nosotros? Nuestra fuerza de torque, definida así de forma feedback, va a cumplir la tarea de estabilizar si es que las soluciones, ¿sí?, de la ecuación que está al medio, la ecuación teta, se va a cero con teta punto también yéndose a cero. Y entonces resolvemos, tenemos el polinomio característico aquí en variable lambda, ahí a la izquierda abajo, ¿sí? Y las dos raíces, ¿cierto?, son las dos expresiones que están ahí. Y ahí de ahí nos damos cuenta, a partir de esta expresión, que eligiendo alfa y beta, yo puedo hacer que lambda más y lambda menos, las dos raíces, sean tan negativas como yo quiero. ¿Sí? Ahí uno se puede convencer, ¿cierto? Es importante ahí la parte real de los lambda, para ver el decaimiento. Entonces obtengo un decaimiento exponencial tan rápido como yo quiero. Y bueno, aquí de hecho para este ejemplo tan simple, uno ya se da cuenta de un fenómeno, ¿cierto? Que es lo que se llama el sobreamortiguamiento, ¿sí? O el overdamping, ¿sí? Que claro, esto dice que si nosotros consideramos el alfa fijo y hacemos tender solamente el beta infinito, o sea, le ponemos mucho énfasis al beta, que es el que está asociado con el término de la velocidad, si no muevo el alfa, de todas formas siempre va a haber una de las dos raíces que va a converger a cero, ¿cierto? Así que no voy a, incluso aunque el beta sea muy, muy grande, si el alfa lo dejo fijo, eso no va a mejorar, no va a mejorar siempre el decaimiento exponencial de la solución, sino que se va a empeorar, de hecho, en algún momento. Tengo que mover los dos alfa y beta para lograr que ese decaimiento sea tan rápido como yo quiero. Entonces, esto es un bonito ejemplo, y de hecho, si uno quiere volver al sistema no lineal, lo más fácil, digamos, este método es como un método espectral, ¿cierto? Ya en terminología de ecuaciones derivadas parciales, es difícil de volver atrás para el sistema no lineal. Entonces, tal cual como también pasa en muchas ecuaciones, ¿cierto? En derivadas parciales, un approach tipo función de Lyapunov es mucho más robusto también para después tomar en cuenta cualquier tipo de perturbación, bueno, que sea relativamente pequeña. En particular, si uno ve la no linealidad como una perturbación, ¿cierto? Puede volver a obtener el decaimiento para el sistema no lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, para este sistema de nuevo también, incluso tan simple, la función de Lyapunov que uno trabaja, ya no solamente la energía, en el sentido una estimación del ángulo, bueno, ahí le puse phi, me cambié de phi a teta, perdón, pero phi es igual a teta, ¿sí? Ya no solamente una estimación del ángulo y de la velocidad angular, sino que también tiene que haber ese término en rojito, que es un término cruzado, que es necesario en el análisis, ¿ya? ¿Sí? Y eso implica que no se puede obtener un decaimiento tan bueno como en el caso cuando uno calcula el polinomio característico. Entonces, este sistema tan simple ya refleja algo que pasa mucho también en ecuaciones de derivadas parciales, que uno a veces con un análisis espectral, ¿cierto?, que es válido para casos lineales y con algunos coeficientes constantes típicamente, nos da mucha información bien precisa, pero a veces cuando hay perturbaciones, coeficientes que no son constantes, o uno quiere pasar a no linealidad, un approach tipo Lyapunov sí da el resultado, sí se puede extender a esos casos, pero no se obtienen tan buenos resultados en cuanto al decaimiento. ¿Ya? Eso ya pasa aquí con la ecuación del péndulo, que uno diría que es una de las cosas más simples. ¿Ya? No sé por qué no pasó. Entonces, ¿de qué se trata lo que les voy a contar ahora durante la charla? Ojalá lleguemos, no sé hasta qué hora tenemos, Alberto. Está la hora de almuerzo. ¿Es con almuerzo incluido o no? ¿Ya? Mejor si no, Entonces, a las 12, Eduardo. ¿ah? Hasta las 12, sí. Tienes 40. Sí, sí, está bien. Sí, sí, yo creo que lo alcanzamos a hacer. Entonces, lo que yo quiero pasar a introducir es tres problemáticas que uno enfrenta, ¿cierto? Cuando quiere decir, bueno, implementemos esto en una situación real, yo no voy a hablar de situaciones reales, pero hacia allá uno
quiere empezar a comprender las cosas, ¿ya? Entonces, lo primero, ahí en la primer cuadrito arriba, ¿cierto? Está la misma ley, el control feedback que explicamos recién para el péndulo. Entonces aparecen tres problemas. Cuando uno quiere implementar un dispositivo de control, ¿cierto? Entre que mide y va y aplica finalmente el control, va a haber un desfase, que es lo que se llama un retardo temporal en este caso, ¿ya? Que aquí, en el segundo recuadro, está representado por una constante D, que puede ser desconocido o conocido, ¿ya? En este caso, cuando pensemos que es conocido, de hecho en la parte de la charla que voy a abordar ese tema también va a ser conocido. Si no, hay algunas metodologías para empezar también a estimarlo al mismo tiempo que uno va haciendo la estabilización, pero eso no lo considero. Entonces, bueno, ¿qué pasa si hay un retardo? La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si hay una medida parcial del estado? Es decir, no conozco teta y teta punto, conozco solamente el, el ángulo. Entonces, ese menos alfa teta me sirve como control. Y lo otro es que aquí solamente puse saturación y le puse SAT para indicar saturación, ya vamos a entender un poquito más de qué se trata. ¿Qué pasa si yo tengo como límite para la amplitud del control que puedo estar aplicando? ¿Ya? Por ejemplo, alguien me dice, en lo que obviamente algo que ocurre en la realidad cuando quiere implementar algún tipo de control, elige una fuerza de torque, pero la fuerza de torque del motor que estamos instalando ahí puede tomar valores entre, pongámosle, -1 y 1, o valores, obviamente uno piensa en estilo sin dimensión, pero con valores realistas, y eso me implica que mi ley de control no va a alcanzar siempre todos los valores, sino que va a estar sometida a una cierta saturación. Entonces, esas son las tres preguntas que nos vamos a plantear para algunos casos particulares de ecuaciones en derivadas parciales, ¿ya? De todas formas, nuestros resultados están a un nivel teórico para modelos simples, ¿ya? Y lo que sí mostramos en cada uno de los tres temas, al final muestra una pequeña simulación numérica, no es para nada algo experimental. ¿Qué pasa con el delay? Todavía estamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Entonces arriba hay un sistema muy simple, que es x punto de t es igual a menos x de t. Las soluciones, ¿cierto?, están escritas ahí, son la condición inicial, x en 0 por exponencial de menos t. Entonces la pregunta es, bueno, para este sistema tan simple, ¿qué ocurre con un retardo? ¿Ya? ¿Qué ocurre con un retardo de x punto igual a menos x? Ahí el retardo es un factor d. Y la respuesta es que cuando d es mayor que pi medios, si d es chiquitito, no pasa nada, las soluciones siguen siendo estables. Pero si d es un poquito mayor que pi medios, ¿ya?, se obtienen soluciones que no son estables, pues se obtienen soluciones como las que están acá abajo, exponencial de una constante a por t con el a mayor que 0. Y se obtiene la con coseno y la respectiva con la función 0. ¿Ya? ¿De dónde viene eso? Bueno, uno, tal cual como lo hace, digamos, para la ecuación con retardo, uno busca soluciones de la forma exponencial st. El s, si uno lo tiene que buscar como una solución, como un número complejo, que va a tener parte real a, parte imaginaria b, uno, digamos, mete eso en la ecuación que quiero resolver y obtiene estas dos ecuaciones que están acá abajo, de a y b, ¿ya? Para A y B, y uno, bueno, aquí quise representar gráficamente, lo hice en GeoGebra, para encontrar que hay una cantidad infinita de soluciones. ¿Ya? Para las cuestiones con retardo hay una cantidad infinita de soluciones, bueno, que obviamente no pude mostrarlas todas, pero bueno, aquí uno ve que el punto B, en la curva verde y la curva negra, una representa cada una de estas dos curvas, si en el eje X está A y en el eje Y está B. Entonces los puntos de intersección son soluciones, me dan pares AB que son solución, y obviamente el problema va a ser inestable cuando haya alguna solución con un valor de A positivo, y eso es lo que ocurre aquí en el punto D y en el punto C, que se ven bien pegaditos al eje Y, pero son positivos. Son chiquititos, pero son positivos. Y esta situación se sigue repitiendo para cualquier D mayor que pi medio. Entonces, hay problemas que aparecen cuando uno considera un retardo, y ese retardo, en este caso, si el retardo es grande, hay problemas. Para ecuaciones diferenciales parciales, la situación es un poquito peor, o bastante peor, porque hay ejemplos para la ecuación de onda, dado unos papers de Datko y Lañese, del 80 y algo, no tengo claro el año, en donde se muestra que hay retardos
tan chiquititos como uno quiera, que echan a perder algunas situaciones donde el sistema sí era estable. ¿Ya? Otra pregunta, bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? ¿Qué pasa para el péndulo? Tengo aquí la primera ecuación del péndulo, linealizado, ¿sí? Decíamos ahora, ¿qué pasa si el tau solamente depende del teta? Bueno, la ecuación llega ahí y ahora siempre va a haber una parte positiva, o en el mejor de los casos van a ser las raíces del problema característico, punto imaginario, valores imaginarios puros. Entonces, en ese caso va a haber una oscilación, va a ser lo que se llama en el sistema, va a ser marginalmente estable, pero no va a ser asintóticamente estable. Entonces ya incluso en este caso se pierde, y uno podría decir, bueno, aquí, pero si conozco teta, puedo conocer teta punto, pero eso ya introduce muchas dificultades, el hecho a partir de una teta, de un ángulo teta, de un estado teta, empezar a calcular teta punto, ya son cosas que se evitan porque generan muchos problemas, y además uno también tiene un conocimiento discreto muchas veces, y ya calcular la derivada, ¿cierto? Es un poco ciencia ficción. Y el tercer problema, también lo grafico aquí en un ejemplo bien particular de ecuaciones diferenciales ordinarias, que el sistema que está arriba, en donde hay el z que es mi estado, hay de R2, está Z1 y Z2, el sistema que está ahí es bastante simple, y uno puede darse cuenta que si uno considera el U, ¿sí? Uno lo elige en forma de feedback, dependiendo de Z1 y Z2. De esa forma, con esos coeficientes que están ahí, el sistema se vuelve estable. Todas las soluciones se van a ir a cero. Ahora, si yo considero una saturación, y aquí abajo en la figura de la izquierda una saturación, ahí en azul está la función coseno. ¿Ya? A la izquierda, abajo, en azul es el gráfico de la función coseno, y en rojito está una saturación, es decir, cuando la función que estoy saturando alcanza un nivel, que en este caso es 0,5, si está sobre 0,5, bueno, lo voy a considerar siempre a 0,5, y si está abajo de menos 0,5, lo considero siempre en menos 0,5. ¿Ya? Es decir, mi máquina, por así decirlo, mi capacidad de control siempre toma valores entre menos 0,5 y más 0,5. ¿Qué pasa cuando aparece saturación? Bueno, aparecen soluciones que son inestables, empiezan soluciones que divergen. Ahí a la izquierda, digamos, hay algunas figuras para este sistema, simulaciones en donde se ve que ya no todas las soluciones empiezan a converger a cero, aparecen otros puntos que son atractivos, o aparecen trayectorias que divergen a cero. Entonces, ¿qué estaba haciendo acá? Mostrando que aparecen problemas, ¿ya? En las tres situaciones. ¿Qué pasa con ley de control cuando hay retardo temporal? ¿Ya? Vamos a considerar el siguiente sistema. A ver, acá voy a tratar de ser, de todas formas, lo menos detallista técnico posible para mostrar un poco la estructura que está detrás de los diferentes métodos, ¿ya? Después, obviamente, podemos conversar con los más interesados en los detalles. Los artículos están disponibles en mi página web, casi todos, así que podemos ver los detalles después, pero me interesa traspasar un poquito las dificultades y la metodología que se puede ocupar para resolver en cada caso. ¿Ya? Aquí está un sistema parabólico elíptico. ¿Ya? U es solución de una ecuación toda esta dimensión 1, de hecho todas las charlas es dimensión 1, nunca hay más de una dimensión. El U, una ecuación del calor con un término lambda U, y hay un alfa B. ¿Ya? Sí, un término alfa B como fuente del U, y en el B, que es una ecuación elíptica, ¿sí? Aparece un término beta U como fuente, entonces están entrelazados el U y el B en las dos direcciones. Y lo que uno tiene acá es una condición Dirichlet homogénea en el punto 0, y en el punto L, que es el extremo derecho del intervalo donde estoy estudiando, ponemos un control H que está sometido a un retardo D. ¿Ya? Primero, ¿qué pasa con este sistema? Este sistema, si el H es 0, si estoy considerando como la estabilidad propia del sistema mismo sin control, uno puede elegir las constantes, ¿ya? Alfa y beta, lambda y gamma, ¿sí? Para que el sistema sea inestable. ¿Ya? Lo que ocurre es que para elecciones uno puede elegir, por ejemplo, si uno quiere que haya dos valores propios inestables, ¿ya? Porque esto tiene una estructura que se puede fácilmente hacer un análisis espectral, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Si uno quiere que haya un valor propio inestable, lo puede hacer, y con la multiplicidad que uno quiera. Todos los valores propios van a ser reales, ¿sí? Y
van a converger a menos infinito, pero puede haber una cantidad finita de valores propios positivos, es decir, una cantidad finita de estados inestables, por así decirlo. ¿Ya? Es decir, lo que es clave es que la parte inestable del sistema vive en un espacio de dimensión finita. Y eso es lo que nos permite aplicar técnicas que son la localización de polos para poder estabilizar esa parte. ¿Ya? Nosotros aquí, la verdad, bueno, nosotros seguimos un poco una estrategia que hizo Prieur y Trellat en el 2019 para la ecuación del calor, ¿sí? Nosotros la adaptamos para este sistema que es un poquito más complejo, pero es muy similar, ¿ya? Y también, bueno, hay un trabajo de Brespietri con Prieur y Trellat de este mismo tipo de análisis en dimensión finita, ¿ya? Con Patricio Guzmán y Swan Marx lo habíamos aplicado también por una ecuación de cuarto orden, ¿ya? Y también con Prior y Esteban Hernández, estudiante de doctorado, él estaba estudiando también, haciendo cosas relacionadas más bien con la controlabilidad, pero para este mismo tipo de sistema. Entonces, como les decía, uno puede sacar una foto muy precisa de lo que está ocurriendo gracias a que los coeficientes son constantes, podemos hacer análisis espectral. En el caso sin control, los valores propios están dados por estos sigma n aquí, estas expresiones que están acá, entonces fácilmente uno puede darse cuenta de elegir los coeficientes para que ocurra lo que les comentaba previamente. Las soluciones vienen dadas también por estas fórmulas que están acá, cuando no hay control, ¿ya? Aquí lo que tenemos es que, claro, asociados a estos valores propios, las funciones propias están dadas por esas funciones sinusoidales, ¿sí? Así que hay todo explícito, se puede hacer un análisis espectral fino, y eso lo podemos aprovechar en detalle, ¿ya? Y además, nosotros hacemos el análisis en un caso en donde los coeficientes, la estructura de la ecuación nos permite despejar, por así decirlo, ¿ya? Despejar B en función de U mediante el operador clásico que es el inverso del menos laplaciano más gamma la identidad, ¿ya? Que el operador F gamma que está acá, ¿sí? Que para un U, el U lo pone como el lado derecho del sistema elíptico que está aquí al medio, con datos frontera gris y homogéneo, ¿cierto? Y encuentra quién es B. Entonces, en el fondo, podemos resolver la ecuación elíptica y ponerlo eso como fuente de la ecuación parabólica, y finalmente uno obtiene este sistema que está acá abajo, que es una ecuación del calor, en donde aparece el operador, ¿cierto? El inverso del menos laplaciano, que es el F gamma ahí adentro. ¿Ya? ¿Sí? Y obviamente el B, podemos seguir manteniendo para ver qué va a pasar con el B, pero el B ya va a estar asociado directamente a lo que hagamos con el U, así que logrando la estabilización del U, el B va a estar automáticamente estabilizado también. ¿Ya? Eso es un poco la estructura. Lo primero es pasar, aquí teníamos el control en el borde derecho, ¿sí? En X igual a L, está el control H. Lo que hacemos es como introducir un cambio de incógnita, de U pasamos a W, ¿ya? Con este cambio, con la función X partido por L, ¿qué es lo que ocurre ahí? Nosotros escribimos el sistema completo nuevamente, y lo que pasa es que el W es la solución de la ecuación, la misma de antes, porque el operador A es el operador laplaciano, más alfa beta F, menos lambda la identidad, y aparecen dos términos aquí que son términos fuentes. Entonces, el control que estaba en el borde lo llevamos al interior, ¿ya? Para escribirlo de esa forma, y así podemos trabajar con los operadores clásicos ya con condiciones de borde homogéneas, ¿sí? El operador A también es autoadjunto, con inversa compacta, así que también tenemos todas las propiedades que necesitamos para tener valores propios y funciones propias. Aquí, ¿qué vamos a hacer? En la ecuación de W vamos a agregar una variable a la ecuación. Vamos a considerar que el control mismo es como parte del estado, y como apareció el HD, nosotros vamos a elegir el HD. En términos de control es como agregar un integrador, uno se refiere a esta situación. Uno va a controlar como la derivada, esa es la derivada temporal. El prima, uno piensa en derivada espacial, pero derivada temporal, ya uno va a controlar como la derivada del control. Bueno, lo que les decía antes, tenemos las funciones propias, que son las funciones sinusoidales, ¿sí? Tenemos los valores propios que se van a menos infinito, ¿ya? Y lo que podemos hacer nosotros es escribir coordenada por coordenada qué es lo que está ocurriendo, y ahí es lo que obtenemos las ecuaciones que están aquí en rojo, ¿ya?
el omega j, el W, perdón, el W completo, yo lo escribo en términos de su serie, ¿sí? Con los WJT como las componentes, ¿cierto? Las componentes en cada uno de los términos de la base. Me escribo entonces, llego a escribir esta ecuación como coordenada por coordenada, ¿sí? La ecuación que satisface cada uno de los W, en donde los alfa y los beta, los coeficientes, están dados por los productos que tienen que calcularse para obtener este sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros hacemos una proyección ortogonal, ¿sí? Sobre los primeros n modos propios, perdón, y los n va a estar definido por la cantidad de valores propios que son inestables, es decir, que son positivos en este caso, ¿ya? Entonces, simplemente miramos el sistema en los primeros n modos, ¿ya? La primera n funciones propias, y obtenemos esta ecuación para xn. Perdón, la ecuación que está acá abajo, que de nuevo el prima debería ser un punto y una derivada temporal. Entonces tenemos aquí descrito en forma precisa cuál es la parte inestable. El xn es la parte inestable. Podríamos, por supuesto, considerar algunos nodos estables, pero una cantidad finita que es un sistema de dimensión finita que es inestable. ¿Ok? Entonces eso lo podemos escribir en esta estructura, y aquí, bueno, este control nu es la derivada del control h original, la derivada temporal, sigue estando ahora, pero en dimensión finita, con el retardo. Y hay una herramienta, que es la herramienta clave para hacer esto, que es lo que se llama la transformación de Arnstein. ¿Ok? Que en vez de considerar el estado X, dado que le escribí recién, uno pasa a considerar un estado Z, ¿sí? Que se relaciona con X mediante esta transformación que está acá. Y lo que ocurre es que para el sistema en Z, ya el retardo se transforma aquí en una exponencial que aparece, ¿ya? Así que aquí en rojito nos queda un sistema que no tiene retardo. ¿Y qué es lo que hacemos? Para el sistema rojo, que no tiene retardo, ya un sistema clásico por así decirlo, lo estabilizamos, que es lo que el método que se llama de localización de polos, que es decir, uno puede, para este sistema de dimensión finita, si es que el sistema es controlable, podemos poner los valores propios donde nosotros queramos para el sistema ya que incluye al control. ¿Okay? Para poder chequear la controlabilidad, lo que uno tiene que hacer, bueno, es calcular esto como, lo que está aquí es como la matriz de Kalman, ¿ya? Eh, para el sistema en rojito, en donde aparecen las exponenciales, bueno, esas no juegan ningún rol, aparecen simplemente las Bn y las An original. Uno puede hacer un cálculo y darse cuenta de que esto nunca es cero, ¿ya? Un detalle, un cálculo que uno puede darse cuenta que eso nunca es cero, así que el sistema de dimensión finita que está en rojo, si es controlable, se aplican los métodos de estabilización de polos para el Z. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, ¿sí? Existe, en lo que me dice el método de localización de polo, esta matriz Kn, que va a depender de D, pero como un parámetro del sistema, tal que la matriz que va a dar la evolución del sistema ya con el control, ¿sí? Admite los valores propios que yo quiera. Aquí puse, digamos, -1 como un valor propio de orden n más 1. Puedo poner todos los valores propios en -1, por ejemplo. Bueno, desde un punto de vista numérico, ya de implementación, siempre he leído y me han dicho que no hay que hacer eso, ¿sí? Pero si uno quiere implementarlos, puede poner en -1, -2, donde uno quiera, ¿ya? Pues la idea es no ponerlo, por punto de implementación, no ponerlo en el mismo valor, porque eso trae dificultades ya de implementación. ¿Ok? Bueno, y no solo eso, sino que uno también tiene una función de Lyapunov, ¿ya? Para el sistema de dimensión finita. También eso uno lo obtiene a partir del análisis del sistema en Z. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Uno entonces obtiene un control para el sistema en Z, ¿ya? Que está aquí por el control nu, bueno, que va a ser 0 al principio, porque consideramos que como tenemos que definir un control en el instante inicial, en donde no tenemos información del pasado, le ponemos simplemente 0, ¿sí? Y ese control va a estabilizar el sistema en Z, y luego lo que uno hace es que también se pasa, y ese es el último paso, se pasa de nuevo al sistema en X, ¿ya? Entonces, claro, acá al final uno para el sistema, para el control que anda buscando,
La estructura, bueno, al principio es 0 porque no conocemos el pasado, le ponemos simplemente 0. Va a haber una estructura del control que está dado con el primer término que acá abajito le puse el estado, y va a venir una parte que es la integral, que es la que se encarga un poco, vamos a verlo así, de resolver el problema del retardo. ¿Ya? Y ocupando la función de Lyapunov que teníamos para la dimensión finita, y ocupando también, y agregándole una parte para considerar la parte, todo el resto, que es la última parte que está acá, y al W completo, uno puede hacer los cálculos. No quiero entrar en los detalles porque es un poco fome y además muy largo, pero uno puede hacer los cálculos y darse cuenta que esa función de Lyapunov también me da la solución para el sistema completo. ¿Ya? Y ahí uno demuestra entonces que uno es capaz de diseñar una forma de controlar, ¿ya? Tomando en cuenta el retardo, uno es capaz de diseñar un control apropiado para obtener este tipo de propiedades, es decir, el decaimiento exponencial de la solución, y para cualquier retardo de, aunque sea grande o chico, se puede hacer, ¿ya? Entonces, pero claro, la clave es que nosotros en esta parte conocemos el retardo y diseñamos nuestro control conociendo el retardo, ¿ya? Esto se puede implementar numéricamente. Aquí, bueno, solamente en realidad la idea es mostrarles que se puede hacer y que dan monos, dibujitos, ¿cierto? Que uno son los que uno esperaría, que haya un cálculo con las primeras 10 funciones propias. Nos estamos poniendo en una situación en donde solamente hay un valor propio positivo, perdón, que es chiquitito, 0,007, pero bueno, hay uno que es positivo, ¿sí? Y para el sistema de dimensión finita, que viene entonces uno esperaría que fuera de dimensión 1, pero como uno le agrega el control también como parte del estado, por eso queda de dimensión 2, uno los coloca los valores propios menos 0,102 y aplica el procedimiento anterior y son, aquí tiene uno la evolución del U, de la parte parabólica, de la parte elíptica, y también uno tiene acá al final una forma que tiene el control, que al principio es 0 y luego, digamos, hace un esfuerzo para controlar y luego también el control se va a hacer. ¿Ya? Esa es la primera parte, como cómo poder tratar el sistema con retardo. Una tercera parte, y ahora quizás me voy a probar un poquito para alcanzar al menos contar esta parte, la tercera parte, la cuarta parte quizás la podemos dejar ahí en la slide solamente. ¿Qué pasa con el control cuando se tiene una medida parcial del estado? ¿Sí? Entonces vamos a pasar acá a la ecuación más bonita del mundo, ¿sí? La que me ha dado mucho, ¿sí? La ecuación de Korteweg de Vries. Vamos a considerar la ecuación lineal de Korteweg de Vries. Esto también lo podemos hacer para no lineal, pero vayamos a lo medular, en este caso, el comportamiento que domina en la parte lineal. ¿Ya? Entonces tenemos la ecuación lineal, entonces UT más hay un término de primera derivada y un término clave que son las tres derivadas, ¿cierto? Tenemos que considerar tres condiciones de borde, consideramos que la solución a la izquierda vale 0, a la derecha vale 0, y la derivada de la solución a la derecha en el punto x igual a L también vale 0, con una condición inicial U0. ¿Y qué estamos interesados? Es ver si el sistema es estable o no. Entonces para eso vamos a considerar la energía, que en este caso es simplemente la norma de la solución para un tiempo fijo, la norma L2. ¿Qué queremos hacer nosotros? Es ver si se obtiene un decaimiento exponencial. ¿A qué se refiere eso? Si la energía está acotado por un exponencial menos omega t para algún omega, ¿ya? Con respecto a la energía inicial. Entonces, hacemos unos primeros cálculos, tenemos la ecuación lineal, la multiplicamos por U, la integramos en el dominio, hacemos algunos calculitos y nos damos cuenta que se obtiene que la derivada de la energía, que es lo que está aquí al medio a la izquierda, la derivada de la energía, es siempre menor o igual a 0, porque me aparece un término que es negativo. ¿Ok? Pero uno dice, bueno, ok, la energía no crece, pero ¿decrece en forma estricta? ¿O decrece en forma polinomial? ¿Decrece en forma exponencial? ¿Ya? Nosotros estamos buscando por un decaimiento en forma exponencial. ¿Qué echaría a perder el decaimiento per se, así así inmediatamente? ¿Qué es lo que echaría a perder el decaimiento exponencial? De que hubieran soluciones U para los cuales, ¿cierto? Este término, que es la traza de la derivada en 0, fuera 0. Recordemos, miremos atrás un poquito, que las condiciones de borde son U en 0, U en L y UX en L. Aquí en este cálculo me está apareciendo el UX en 0, es decir, otra condición de borde, no condición de borde, un dato frontera que no es condición de borde del problema, sino que es una traza de la solución.
Si hubieran soluciones en donde esa cantidad es cero, tendría soluciones que mantienen constante la energía y obviamente no habría ni decaimiento y mucho menos polinomial o exponencial. Y claro, eso es exactamente lo que ocurre. Por ejemplo, en L igual a 2pi está la condición inicial, que es 1 menos coseno x, ¿qué pasa si uno pone esa como condición inicial de la ecuación lineal que está ahí en rojito? La solución completa va a ser la solución estacionaria, y que satisface que el ux, la traza de derivada en cero vale siempre cero, así que tenemos que la derivada de la energía vale cero, la energía es constante. Esto no solamente pasa en 2pi, sino que pasa en cualquier dominio que esté en ese conjunto n de ahí abajo, siempre van a haber soluciones con energía constante, ¿ya? Son lo que se llaman valores críticos para la ecuación de KdV, y es un fenómeno que está asociado a la pérdida de controlabilidad, ¿ya? Volvemos a la estabilización. Lo que tenemos entonces en mente es poder introducir ahora, como tenemos soluciones que no se van a cero, queremos introducir un control que haga que las soluciones se vayan a cero. Ese control en este caso le vamos a llamar K, ¿ya? Entonces, tenemos la solución, la ecuación, perdón, del sistema que está aquí en el recuadro al medio, la ecuación, una condición inicial, y ahora vamos a introducir un control en la izquierda, en el dato divisible a la izquierda de la ecuación. Entonces, voy a contar muy esquemáticamente cómo funciona la demostración en este caso, de que sí se puede encontrar un control K que haga lo que nosotros queremos, ¿ya? En un artículo con Corona en 2013, nosotros aplicamos el método de backstepping, introducido por Christic, ¿sí? y muchos de sus colaboradores, y uno encuentra que uno es capaz de encontrar una ley de feedback, un K, para que ocurra el decaimiento exponencial para cualquier solución de la ecuación de K de lineal, ¿ya? Y la idea es que las soluciones U de nuestro sistema original, que es el que está ahí arriba, las vamos a poder mapear en forma unívoca, ¿sí? Va a haber una transformación invertible, que en este caso le llamamos pi, que me va a transformar las soluciones U de mi sistema original en las soluciones V del sistema que está acá abajito. ¿Cuál es la diferencia? El de abajito no tiene control frontera y tiene un término extra, un omega B, donde omega es constante, un término extra interno, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Nos vamos a escribir cómo uno encuentra esa transformación, porque aquí esta transformación para encontrar pi en el fondo está definida salvo un kernel K, que es lo que uno tiene que encontrar, demostrar que existe y ser capaces de caracterizar, ¿ok? No vamos a hacer eso, simplemente voy a mostrar en términos generales cómo es la estructura, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que la gracia es que el sistema en V es exponencialmente estable, y como el U, una vez que yo defino un control apropiado, va a estar asociado con esas soluciones V, si una se va a cero, la otra también. El hecho de que la solución V en cero valga cero, aquí tengo la expresión de V en cero, me va a obligar a definir, eso, perdón, me va a obligar, me define quién es el control. El control que tengo que tomar va a estar en esta forma, que es la que está en la observación acá abajo, en donde lo importante notar, para lo que vamos a hacer después, es que si se dan cuenta, el control K es una integral en todo el espacio de la solución de la ecuación de KdV, el U, por una función apropiada, por un núcleo, ¿ya? Entonces, para poder implementar este control, tengo que ser capaz de conocer la solución U en todo el dominio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de mejorar también para poder medir la solución U, no en todo el dominio, sino que en una pequeña parte del dominio. ¿Por qué me interesaba entonces el sistema B? Porque acá de nuevo puedo hacer cálculos súper simples, pero multiplicando por V, perdón, e integrando, y el hecho de que esté este omega aquí, interno, me hace que, aparte de la traza que antes me aparecía, ahora me aparece también el término que viene directamente de multiplicar esto por V, de escribirlo así, de esa forma, ¿ya? El 2 porque, bueno, aparece un medio cuando pongo B por BT y lo multiplico todo por 2, aparece así. Entonces, una vez que tengo acá, ya no me interesa qué pasa con la traza, porque tengo este término que es dominante, que el que mantengo, que el que tiene el término en omega. Y si se dan cuenta, aquí a la izquierda tengo la derivada de la energía en B, es menor o igual que menos algo positivo por la energía. Entonces, un cálculo simple, ¿cierto? Estilo Bromwell, me da el decaimiento inmediatamente de B.
Después de varios cálculos, fáciles de hacer, pero un poco engorrosos de repente, uno llega a encontrar el K, ¿ya? Y no voy a entrar en detalles, pero uno simplemente encuentra que el K tiene que ser solución de una ecuación en derivadas parciales, definida en un dominio triangular, que es el que está arriba, ¿ya? Ese triangulito que está ahí, achurado, ese va a ser el dominio de la ecuación que me va a definir el K, y puedo demostrar que ese K existe. Eso es todo lo que quiero decir del K y en general del método backstepping. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les decía un poco esquemáticamente, cómo se demuestra el decaimiento exponencial. La transformación pi que me unía U con B es invertible, así que ocupando el decaimiento en B, que acabamos de demostrar que está aquí al medio, uno ocupando las transformaciones pi y la transformación inversa, uno es capaz de transferir ese decaimiento exponencial al U, una vez que uno tiene el control. ¿Y eso qué me dice? Me dice que este control que está aquí, que es el que ya le estaba comentando, me estabiliza exponencialmente la ecuación de KdV lineal actuando desde el borde izquierdo en la condición Dirichlet. ¿Qué es lo malo? Que necesita, como ya les decía, conocer el U en todas partes. ¿De qué les quiero comentar? Bueno, ¿qué pasa si no conozco el U completo, sino solamente conozco una medida, o lo que en términos de terminología de control, ¿cierto? Es un output, ¿sí? La salida del sistema. Entonces, una primera opción sería, bueno, ¿qué pasa si yo conozco lo que está aquí en rojito, este Y? Yo no conozco la solución U siempre, pero conozco la traza de la derivada en cero. Esa es la información que alguien me da. Me dice, ¿puedes construir un control que solo dependa de esa cantidad? Y la respuesta es no, porque sabemos que justo esa cantidad, hay soluciones que mirando esa cantidad, si me da cero, no puedo estar seguro que la solución es cero. Es un fenómeno que se llama que no es observable a partir de esa salida. Mirando solamente ese dato, yo no puedo saber, aunque vea una medida siempre cero, no puedo estar seguro que el sistema, la solución es siempre cero. Y lo que sí fuimos capaces de hacer es construir un control que dependa de la segunda salida, que es la traza de la segunda derivada en x en L. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? También esto, muy esquemáticamente, uno aplica el mismo control que hicimos para la parte en donde conocíamos todo el U. Me gustaría hacer eso porque sé que eso funciona. Pero lo primero que tengo que hacer es encontrar un U-gorro, que es el que está ahí en el sistema 1 arriba, en un U-gorro que converja al U, es decir, un observador del U, definirme yo, ¿sí? Aparte del sistema original, definirme un U que se parezca, perdón, un U-gorro que se parezca al U, y eso se puede hacer también con una transformación tipo backstepping. Uno puede construir esta solución U-gorrito, que lo único que ocupa, si se dan cuenta, bueno, el K lo defino yo, pero este capa va a estar, si se dan cuenta, va a estar definido no en términos de U, sino que en términos de U-gorro, que me lo defino yo, y el U-gorro, la única información que ocupo es, bueno, SP viene de una transformación backstepping, es de otro núcleo, ¿ya? Otro kernel, perdón, y ocupa la cantidad Y, que es la segunda derivada, la traza de la segunda derivada en L. ¿Ok? Solamente para contar que, bueno, lo que uno hace un approach similar al anterior, pero uno encuentra una transformación del sistema original que está dado por la solución y por mi observador, uno lo transforma en un WW gorro, que es lo que es un sistema acoplado, que es el que está acá abajo, que solamente para contar la estructura, porque ya se me está acabando el tiempo, el W tilde, que son las dos últimas ecuaciones de la slide, es una ecuación que se va a cero, porque son las que ya sabemos que se van a cero, y ese después está actuando sobre W tilde como un lado derecho a través de la medida, de la medida parcial que tenemos del estado. Y hay que demostrar que todo eso se va a cero, ¿ya? Y eso se puede hacer con un approach tipo Lyapunov, en donde lo raro que aparece acá es el tercer término, que está dado con la tercera derivada del W tilde. Eso lo tuvimos que hacer para poder manejar la traza de la segunda derivada en L. Teníamos que considerar de alguna forma dominar ese término que nos está ocasionando problemas. Pudimos hacerlo con considerar eso,
con esa función pudimos ajustar las constantes a y b para que fuera una función que decayera a cero de forma exponencial, perdón, pero eso que nos obligó a tener que tomar condiciones iniciales en H3. ¿Ya? Entonces uno obtiene, digamos, un decaimiento como el que está en esta slide, que es un resultado con Swan-Marx del 2018, donde uno tiene el sistema U que está ahí arriba. Le voy a introducir un control que está en azul, que solamente depende del U gorro, y el U gorro que está abajo depende solamente de la cantidad que está en rojito, que es la traza de la solución original. Y hay algunas simulaciones también para mostrar que esta cosa puede funcionar. ¿Ya? No, solamente para comentarle un poquito de qué se trata lo último. Son como 3 slides, simplemente para comentarle. Entonces aquí tengo en V una ecuación que yo sé que decae exponencialmente a cero. Esta es la misma que vimos hace un ratito. Tengo la ecuación V con un término omega ahí, constante. Hacemos el cálculo, vemos que gracias a un cálculo tipo Gromwell tengo el decaimiento exponencial. Ese resultado, que es muy fácil de demostrar, también es cierto, y requiere una demostración un poquito más larga, si el omega no es una constante, sino que depende de x y tiene un soporte en una cantidad, una función positiva, estrictamente positiva, al menos, y tiene un soporte dentro de 0L. ¿Ya? Aunque sea muy chiquitito el soporte de A, esto funciona. Es un resultado de Mensala Vasconcelos Suazua del 2002, que fue mejorado por Ademir Pasotto en 2005, y también Lionel Rossier con Bin Yusan en 2006 lo hicieron para otro tipo de no linealidades, ¿ya? Un poquito más complicado. Entonces la prueba es un poquito más complicada que hacer el cálculo de integración por parte y ocupa argumento de contradicción y propiedad de continuación única. Entonces, lo que uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si consideramos saturaciones? En este caso, hay dos tipos de saturaciones. Una, la clásica, que es la primera, que es una saturación localizada, en el sentido que es simplemente decir que la corto en un valor por arriba, en un valor por abajo. Y hay una que está un poco más adaptada a los approach teóricos matemáticos, que fue introducida por Slemrod en el 89, que me va a cortar según la cantidad no puntual, sino que según la norma L2 de la función. Entonces es una saturación suave. Aquí en el dibujito vemos que en punto está la función coseno, en azul está la saturación que ya la habíamos mostrado antes en los ejemplos, y en rojito hay una saturación suave, pero que está relacionado con una saturación de la función coseno. Y uno puede demostrar, y con esto ya termino, ¿cierto?, que si uno al sistemita ese que uno sabe que se va a cero lo incluye alguna de estas dos saturaciones, el sistema va a seguir siendo estable. Ahora, de una estabilidad global, vamos a pasar a una estabilidad semiglobal, eso se entiende por la dependencia de las constantes, ¿ya? Y eso viene del hecho que, bueno, esto es aunque es como suave, pero es una no linealidad que uno introduce en el sistema lineal. Es un resultado que hicimos con Swan-Marx, Vincent Andrew y Christophe Pierre también en el 2017. Y bueno, ahí hay un dibujito simplemente para terminar, para mostrar que también pueden haber simulaciones para graficar este resultado. En este caso aquí hay unas simulaciones para algunos valores con la función omega, que es la indicatriz del conjunto L tercios 2 L tercios, y este es con la saturación que uno esperaría, con un horizonte más que se puede aplicar después en un problema real. Eso, muchas gracias por su atención. Gracias, Eduardo. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, comentario. Pueden escribirlo por el chat o abrir su micrófono directamente. Bueno, mientras... Tuve que correr en un momento. Todo muy bien el tiempo. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, pero Eduardo, cuando dijiste para KDB que resultados de KDB que se podía para la no lineal, ¿verdad? Hablaste solo de lineal. Solo de lineal, sí. Y para el no lineal, así brevemente, ¿se puede todo con hipótesis adicionales fuertes, etcétera? Ok, es que cuente la verdad. Lo que se pueda saber.
Mira, acá, para la parte de KDB hablé primero de conservación parcial y con saturación. Mándamelo. La saturación pasa bien, la saturación pasa bien con el término no lineal, porque incluso ya al introducir saturación lo que uno obtiene es un resultado que uno esperaría para los sistemas no lineales, que es con no una estabilidad global, sino que semi-global, que también es lo mismo que uno puede obtener en el continuo sin saturación para la ecuación de KdV no lineal. Para esta parte pasa sin problema. Para la parte anterior hay un detalle que en realidad lo que pasa es que eh, para trabajar con estos sistemas, si hubiera una no linealidad, porque después nosotros lo tratamos, bueno, de hecho, en este artículo nosotros tratamos no linealidades, pero tenemos que cambiar el sistema un poquito. ¿Por qué? Porque esta traza UXX en L tiene muy poca regularidad para poder hacer funcionar las cosas con la no linealidad. ¿Ya? Voy a decirlo así quizás de forma coloquial, pero necesito tener más regularidad ahí para tratar el caso no lineal. Entonces, de hecho, lo que nosotros hicimos para tratar el no lineal fue cambiar un poquito el sistema, ¿ya? Es decir, queríamos medir que nosotros poder disponer de U en L, ¿ya? Pero entonces U en L, que para este sistema que está en la slide era una condición de borde, tuvimos que cambiar las condiciones de borde para que finalmente eran la condición Dirichlet en 0 y en L el sistema imponía condiciones de borde sobre la derivada y la segunda derivada, y ahí nos quedaba libre, por así decirlo, el Dirichlet para medirlo y no tener problemas de regularidad. Sonó un poco enredado todo lo que dije, pero por problemas de regularidad, para poder tratar todas estas cosas en forma rigurosa bien, tuvimos que cambiar un poco el problema. Entonces, salvo ese problema de regularidad, este approach funciona bien, digamos, como que, por así decirlo, todos los cálculos como borradores funcionan bien, pero después cuando uno quiere implementar todo, se topa con problemas técnicos. Ahora, con las otras condiciones de borde que yo les comentaba ahora en las preguntas, sí se puede hacer todo bien, rigurosamente, y ocupar este tipo de salidas para todos estos sistemas y que queden bien definidos y que no haya problemas. Ok. Gracias, Eduardo. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Cristian hace una pregunta. Dice, bueno, muchas gracias por la charla. No sé si él mismo quiere hablar, pero si no, dice, me gustaría saber si es relevante considerar el omega pequeño dependiente del tiempo en el diseño del control. Si es No, así. aquí el omega... Sí. Sí, no sé, bueno, yo creo, ya ciencia ficción, claro, obviamente tendría que ser un omega que quizá va variando un poquito, pero al menos mantiene siempre yo creo que si mantiene siempre, por ejemplo, una zona constante, mantiene siempre dentro del omega t una parte fija, yo creo que todo se puede hacer. Si el omega empieza a variar y realmente se empieza a mover completamente, no sé, eso yo creo que podría echar a perder las cosas. Bueno, al menos obviamente los cálculos que tenemos nosotros no aplican porque tendría que mirarse bien toda esa parte, pero si por ejemplo el omega crece y decrece o se mueve un poquito, pero mantiene al centro una parte fija, yo creo que funciona. Pero no conozco referencias, que es lo que pregunta Cristian también. Pero sí, sería como eso, es decir, como que dónde está actuando tu término. Este es un término de dumping, ese término interno que está ahí. No solamente que sea chiquitito, que quizá el dumping se va siendo activo en distintas partes. Sí. Gracias, No sé, en realidad no sé. Sí, hay más. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la charla de bastantes colegas, bueno, Sebastián, Juan Limaco, etcétera. Sí, estoy viendo. Bien. No sé si... Y bueno, también aquí agradecer a todos los asistentes
Aquí estamos cerrando un ciclo, completamos 4 meses de charlas. Sí. 16 charlas tuvimos, o sea, ininterrumpidos los 4 meses de España, Brasil, México, Chile y Ecuador. Si no se me escapa ninguno, ¿eh? Esas son las 16 charlas. Así que, bueno, gracias y ahora nos tomamos un break. Seguramente Enrique o Luz querrán decir algo. Nos tomamos un break, pero volveremos después del invierno boreal, no, del invierno austral, verano boreal. Bueno, pues sí, yo también quiero agradecer primero agradeceros a vosotros, a Lucero y a ti, por supuesto al último conferenciante que ha cerrado brillantemente esta serie de conferencias, y a todos los participantes y bueno, decirles que vamos a intentar por todos los medios que en septiembre, previsiblemente no en la primera semana, sino en la segunda semana, volveremos con tal vez con alguna modificación, con alguna posible mejora. De todas maneras, muchas gracias a todos por el entusiasmo mostrado y por la disponibilidad para la participación, que ha sido excelente. Ha quedado en la página web un